Muy buenas noches. Buenas noches. Acá estamos en el Abanico 94.3 Vorterix San Luis, desde la Villa de Merlo, como dice mi compañera Nora, que para volvió. todo el planeta. Hola gente, ¿cómo va? Hola Javi. Hola Martín. Buenas, ¿cómo le va? Ahora sí. Bueno, ahí engancho. Muy buenas tardes, como noches. Siempre digo que estamos acá en Vorterix San Luis desde Merlo, para todo el planeta. Y aquí de regreso, por suerte, al fin, en mi lugar en el mundo. El retorno del Jedi. El retorno de o los el regreso de los muertos vivos, no sé. Vos dirás. Con este calor puede ser. Esto no es nada. No, al lado de lo que están padeciendo allá, no es nada. Pero bueno, contenta, feliz de estar nuevamente aquí. Bueno, me alegro. Bueno, estamos con alguien más también. Estamos con alguien más, un invitado de lujo para este Sí. último programa, la verdad. Hoy tenemos dos invitados, vamos a comentarlo, tenemos dos invitados. A las 9 tenemos una entrevista con Laura Steinman, que es una escritora de acá de Tras las Sierras, que viene a comentarnos acerca de sus dos libros. Y por otro lado, también de Tras la Sierra, ¿por qué no? Tenemos el invitado especial, invitado de lujo, Francisco Moulia. Mirá qué aplauso. Buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lindo estar acá. Bienvenido. Gracias a vos. Gracias a vos Que venís desde los por la onda. hornillos. ¿Hace calor en los hornillos? Como su nombre lo indica. Pero vos sabés que Los Hornillos, como está un poquito más alto que el resto de los pueblos de Tras la Sierra, suele ser un poco más amable el clima. Okay. De noche refresca lindo, refresca bien. Buenísimo. Durante el día estás un poquito más cerca del sol, te castiga un poco, pero no es tan grave, y menos viniendo. Yo fui a pasar Navidad a Buenos Aires y fue espeluznante, fue una de las cosas, o sea, una de las veces que más lo sentí, el impacto de la humedad, el calor y los olores. La combinación de calor, humedad y olor fue como, bueno, demasiado. Mortal. Estoy muy contento de estar acá, además del programa de Tras la Sierra nuevamente. El programa es lo de menos. ¿Estás contento de estar no. acá, en esta zona Y hermosa? con aire acondicionado acá adentro. Sí. No, si no estábamos acá. Yo no vengo. Si no hay aire acondicionado, yo no entro. Bueno, recuerden el teléfono para mensajes, comentarios, 2664 74 70 73. Nuestro Instagram, el Abanico Vorterix. Nuestro canal de YouTube, también el Abanico Vorterix. Ya están subidos todos los programas. Todos. Hasta el último, buenísimo. hasta el del número lunes 18. pasado. Bien. Recordemos hoy el 19. En que estuviste solito. Sí, Te abandonan. igual vinieron dos invitados, Sí. así que también buena onda. Y Martín, obviamente, haciéndonos el aguante de la nave. Sin operador no hay programa. Y me falta... y nos pueden ver a través de vorterixsanluis.com. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo? Estoy muy vaga. Bueno. Me estoy dedicando a la timba. Porque al estar mis hijos acá jugamos mucho a los dados, ¿viste? Estas cosas que me fascina, me encanta. El juego. Yo siempre me empiezo a embarrar en cosas, ¿viste? Que no son santas, pero no, es sin plata, no hay dinero en el medio. Y no, lo que estuve leyendo fue justamente lo último, que todavía no lo terminé, Amor Seco, de Francisco Moulia. Ok. Y estaba también, pues yo a veces leo 2 o 3. Sigo con el de Seicho Matsumoto, que había empezado la otra vez, pero Sí, en Buenos Aires sí, la verdad recuerdo. que no leí nada. Pero bueno, no. Con muchas ganas de leer cosas diferentes el año que viene. Más cuentos, viste que yo no soy de leer mucho cuento, pero tengo ganas de entrar un poco más en ese mundo. Pero bueno, tranqui. Está bien, perfecto. ¿Vos estás leyendo, Francisco? Terminé hace poquito un libro al que entré con bastante prejuicio, un prejuicio muy nabo de mi parte, que es el libro al que le fue muy bien, como casi un bestseller. A ver. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. De Me Tatiana. pareció un muy lindo libro. Y que fue así, destruyendo mis prejuicios con cada página. ¿Por qué el prejuicio? Porque esos libros que de repente empiezan a ser masivos, Sí. Desde mi punto de vista o del tipo de libro que a mí me gusta leer, a veces tengo como un prejuicio de alguna trama un poco más lavada o más efectista. Y este libro no es uno de esos pocos libros, como podría decir, no sé, Stoner
o como podría decir Okay. El nadador en el mar secreto, Ajá. que se volvieron libros así, que se expandieron bastante en diferentes niveles de lectura, en diferentes dimensiones, y que terminan siendo especies de bestseller, pero que tienen una sustancia que lo puede... O sea, es un libro de culto que se vende muy bien, para mí. Ahí está. Claro, ibas con el prejuicio de que, bueno, todo el mundo, porque todo el mundo habla de ese libro, está en las redes, está todo el Sí, tiempo. sí, sí. Ibas con esa idea de, viste, si tantos hablan, porque muchas veces ocurre. Total. Y también una cosa que es, entré al libro más como en un proceso de investigación, ¿no? Como escritor, decir, bueno, a ver qué tiene este libro que funciona tan bien y todo. Y en la medida que fui avanzando, fui perdiendo cada vez más mi característica de investigar y estar ahí, y lo fui disfrutando. Entonces fue un libro que fue derribando, yo lo llamo prejuicio, pero fue derribando cierta resistencia que yo tenía a fuerza de muy buena calidad literaria. Bueno, buenísimo Sí, lo que sí, pasó, sí. buenísimo. ¿Y qué tiene ese libro que dijiste recién? ¿Ese libro tenía algo? Bueno, en principio tiene un tono Ajá. muy frontal, muy visceral, que al principio parece que es parte de ese efecto, ¿no? De algo que salta ahí como un resorte y que te agarra de las pestañas. Ajá. Y después no. Conforme avanza la trama te vas dando cuenta de que ese tono es producto de una característica específica del personaje, Ok. y se resignifica por completo, y en ese sentido va proponiendo ciertos giros y contragiros, cosas que vos te esperás que son de una manera y son de otra, y después la historia no termina de ser lo que te imaginabas al principio, pero fue fluctuando y pasando por tan diferentes estados que nada, terminaste renovando permanentemente la pulsión de lectura. ¿El personaje, Perfecto. te referís al personaje del hijo? Exactamente. Sí, sí, sí. Que tiene de repente un tono que parece, digamos, completamente visceral, frontal, brutal, y decís, bueno, es un hijo de puta. Y después no, hay algo que te cambia un poco la óptica y decís, pero mirá qué bien que está jugando en los límites Ok. de ese tono. Ahí está. Qué placer encontrar Sí, eso sí, en sí, la sí. lectura, está La muy verdad bueno. que Sí, yo lo tengo ahí pendiente, ahí está en la biblioteca. Acá sí spoileo como si lo hubiesen leído todos y todo. No importa, no importa. No, a mí igual, yo, el spoiler, a menos que sea, bueno, no sé quién es el asesino, por una cosa, pero el spoiler, ¿o será que también tengo muy poca memoria? Entonces Bueno, después me olvido, entonces no tengo a mí problema sí me con el interesa. spoiler. A mí sí me interesa el spoiler, pero bueno. ¿Te interesa no te gusta cultivarlo? que te spoileen. No me gusta No. que me digan por dónde va. Pero bueno, es cada uno. ¿Vos sos docente también? Sí, docente especial. A ver. No, porque hace un tiempo vivía en Rosario y ahí empecé a trabajar con la Universidad Nacional de Rosario como docente, que en realidad examinador. Yo tomo exámenes Ajá. de extranjeros que tienen que dar un examen de lengua para poder estudiar en las carreras universitarias de la UNR. Ok. Y entonces hace como 6 años ya que específicamente tomo examen Ok. virtual, o sea, sobre todo a un público de brasileños y brasileñas que fueron en masa a estudiar a Rosario, sobre todo medicina, Ujú. Sí, mira. y después de un tiempo en el que no estaba este examen y cada vez que tenían que ir a rendir un examen oral, al docente le decían, sí, la rodillina, el huesillo, no sé qué, y dijeron, no, No sabe qué. vamos a poner acá una cuota, por lo menos un B2, Claro. y ahí entré yo. Contame la anécdota Qué bueno. de todos los exámenes que le has tomado a brasileños y demás. Y, Que te acuerdes que dijiste, no, esto es... Y hubo uno que fue bastante fuerte, que tomamos de a dos, ¿no? Siempre hay un Sí. examinador y una persona que va tomando nota. Entrevistador, examinador sería. Y yo estaba como examinador y de repente entra, porque es virtual, Ujú. entonces entra la llamada y se la ve a una chica un poco nerviosa y ¿no? Empieza a dar el examen. La primera parte es una presentación personal. Y en un momento agarra y dice, a los 5 minutos del examen, perdón, un segundito, y apaga la cámara, que es algo que no se puede hacer, y se escucha que se tira la cadena. Y se Le escucha. entró el examen en un Sí, momento en el que ella obviamente. pensó que tenía un margen de 2 minutos, Sí, se sí, puso sí, nerviosa, lo agarró y estaba, bueno, estaba- sí, Se me sí. ocurren tantas cosas para decir, pero no voy a decir ni una. No, pero suena como lógico si querés. O Sí, sea, suena de como toda, de lógico. toda la situación del examen y el nerviosismo Sí, y sí, demás. sí, sí. Y bueno, Estaba- pasa.
gobernando, como quien dice. Tal cual. La vida misma. ¿Y sos editor también? Sí, sí, o sea, pero más que nada trabajo freelance. Es en el crisol, digamos, de los laburos de mercenario que hago yo para completar el rompecabezas que es mi economía mensual. Ajá. Editor freelance es uno también. Ok. Que es un trabajo que me encanta, pero que también nunca me gustó asociarlo a una relación de dependencia con una editorial específica. Porque al ser escritor prefiero siempre preservar un poco, o sea, más mi identidad como escritor, Claro. y que no se empaste con la de editor. Ok. ¿Y lo lograste hasta ahora? Sí, Sentí que sí. Y bueno, también un poco esa pulsión de la edición también me llevó a dar talleres. O sea, un poco el trabajo que se da en el marco de un taller es de alguna manera posicionarse, ojalá que siempre se dé como se da hasta ahora, muy horizontalmente, en donde todos y todas somos lectores, lectoras, editores, editoras, trabajando mancomunadamente en un espacio. Pero bueno, hay una cierta sensibilidad de edición que se va despertando con los talleres y con, obviamente, el trabajo de edición propiamente dicho. Claro. En el segundo bloque vamos a entrar en todo lo que es literatura y demás. Te quería preguntar, ¿por qué los hornillos? Bueno, muy buena pregunta. En algún momento una novia me habló de que tras la sierra, un valle, y después, bueno, me separé y Ajá. como una cuenta pendiente me salió ir a Nono, Ajá. mochila y carpa solo. Fue un viaje muy angustiante, fue bastante loco, pero en un momento que estaba caminando hacia el centro vi que había una inmobiliaria que vendían terrenos por $3.000. Ajá. Volví a Buenos Aires, lo agarré a mi amigo, amigo mío de los 4 años, y le dije, che, mira, vos estás estudiando para magisterio, yo quiero ser escritor. Vi terreno a $3.000. Quizás Sí. es la única oportunidad que tenemos de tener algo propio. ¿Querés que hagamos una excursión allá y vemos? Ajá. Y me dijo, sí, claramente. Y fuimos y así, decantó, vimos terrenos por todo tras la sierra, y en un momento que nos estábamos yendo sin conseguir nada, ahí el tipo del restaurante nos dijo, ¿qué están haciendo acá ustedes? En mayo. Y vinimos al terreno y consiguieron algo, no, bueno, acá tengo uno que tiene, nos mostró, amor a primera vista entre todo el amor seco que Tal era cual. ese terreno y nosotros. Ajá. Y ahí lo compramos y él se fue a vivir ahí hace 13 años y yo hace 3. Ok. Y así fue como algo bastante orgánico, muy natural, muy Sí, sí, fluido y también con cierto nivel de conciencia de que estábamos cultivando ciertos oficios en donde, o sea, podés tener un golpe de suerte, pero que la economía de base no es la que te permite decir, bueno, me compro un 3 ambientes en Chacarita. Claro, claro. No, tal cual. Qué loco, porque justo antes de que se volvieran, o sea, este tipo les dice... Pero justo, ya nos estamos volviendo con las manos vacías y así, también ¿no? En esos gestos de la casualidad en donde la cosa va fluyendo y vas viendo como ciertos guiños, decís, y bueno, va un poco por acá, va un poco por acá. Y se terminó dando todo de una forma muy, muy, muy simple. Y eso también es un buen indicador a veces de que Claro. va por ahí. Sí, que no es algo forzado, ¿viste? Total. Sí. Te decía eso porque a nosotros con mi mujer nos pasó lo mismo. Nos volvíamos a Buenos Aires después de recorrer y pasamos por una calle que ni conocíamos y vimos un cartel escrito en chapa, decía un número de teléfono en chapa, que estaba pero torcido, puesto así entre los árboles. Y dijimos, mira, ¿y dónde estamos viviendo ahora? Mirá, todavía hoy. Mirá. Tal cual, es muy loco. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, ¿vos tenés alguna anécdota, Nora? No, yo venía de vacaciones acá, hace como 16 años que veníamos a Merlo. Y siempre, yo desde el primer día que vine acá, me gustó. Y siempre decía, ay, es mi lugar en el mundo. ¿Viste? Empecé a jorobar con eso. Y bueno, veníamos una vez al año, para la fiesta siempre veníamos al mismo lugar. La Quinta Resort se llama el lugar, que mañana cumple 20 años. Así que nosotros sabremos hace 16 años que venimos ahí, que veníamos. Y bueno, pasó la pandemia. Mi marido decía que después que se jubile y qué sé yo, recién ahí, pero bueno, fue antes. La pandemia
removió un montón de cosas, Sí, sobre claro. todo, bueno, con el trabajo de él, que es enfermero, así que estuvo ahí al pie del cañón. Y bueno, empezó a surgir esto, bueno, averigüemos, y una casa para alquilar, ¿no? Porque vender allá, o sea, a mí se me complicaba mucho ese tema, porque uno no sabe qué va a pasar. Yo soy de departamento, pero de toda la vida, vivo en Almagro, allá, ¿viste? A mí me gusta, digamos, la naturaleza, pero las vacaciones nada más. Igual lo que sí siempre me gustó es el silencio, la tranquilidad. Yo en Buenos Aires no voy a lugares donde hay mucha gente, no me gusta. Y bueno, en el 22 encontramos una casa que también se dio de una forma muy azarosa. Y bueno, empezamos probando 5 meses, porque ellos después lo alquilaban para la temporada. Claro. Volvimos en el 23 7 meses, en el 24 9 meses, y ahora en el 25 contrato por 2 años. Bueno. O sea, ya ahí decidieron alquilarnos permanente en Rincón del Este, que me encanta la zona porque en verano es más fresco, hay un poco más de viento, es muy tranquilo. Aparte estamos en una calle sin salida, o sea que ideal. Y bueno, acá estamos. La vida. La vida. Felices. Y cada vez me cuesta más, lo que hablaba con los chicos del programa anterior, ir a Buenos Aires. Cada vez que voy es como que me cuesta mucho. Pero bueno, están la familia, los amigos. Vengan para acá, por favor, justamente, los amigos y la familia. Eso es lo que tienen que hacer. Martín, vamos con el tema que eligió Nora para cerrar el primer bloque y después ya nos metemos a fondo con Francisco. El de Memphis. Segundo bloque del Abanico Vorterix. Recuerden el teléfono para mensajes 2664-7470-73. Nuestro Instagram, el Abanico Vorterix, y nuestro canal de YouTube, donde ya está subido hasta el último programa, el del lunes pasado, el Abanico Vorterix también. Pueden recorrer todos los programas desde el 18 de agosto hasta la fecha. Vamos con nuestros amigos de Sacha Libros. Una librería con vista a las sierras y una curaduría de catálogos para quienes aman la lectura. Con más de 25 años de experiencia librera, te ayudan a encontrar el libro que estás buscando. Ensayo, filosofía, poesía, amplia variedad de literatura infantil, libros sobre música, cine, fotografía y arte. También podés participar de talleres, seminarios y utilizar su espacio de coworking. Recuerden, Sacha Libros está abierto de lunes a sábados, de 10 a 13, de 18 a 20:30, en Avenida del Sol 46, local 4, Merlo. Instagram de Sacha Libros, @SachaLibros. Un abrazo enorme a Emilio, que nos hace el aguante como siempre. Ya lo vamos a tener de vuelta haciendo sus recomendaciones. Sí, la última estuvieron muy buenas. Estuvo buenísima la última vez que estuvo. Tienen muy lindo catálogo ahí exactamente. En la librería Sacha. Muy bien. Vamos con Francisco. ¿Querés empezar antes de Amor Seco, querés empezar a comentarnos un poquito sobre tu obra ya más antigua, o querés que arranquemos derecho a Amor Seco? Como vos quieras. No, a ver, solamente por plantear un recorrido, o sea, de lo ahí que está. Tengo ahí que publicado, digamos. Arranqué con Táctica de Superación Personal hace como 12 años, ya 13, que salió por Interzona. Después Las Manos, que salió ¿por dónde salió Las Manos? No, por Notampuán. Y después dos novelas, una Delfines en Venecia y otra de Los Infieles, que salió por Hojas del Sur, que ahora está como descatalogado el libro, entonces, o sea, es una venta más que nos quedó a los escritores que formamos en algún momento parte de ese catálogo. Y después vino Amor Seco, así, como en una especie de... Para mí, quiero creer, lo siento así, ajá, como... Nada, una plataforma a la que llegué después de una búsqueda literaria más... desafiante, en el sentido de yo desafiarme a tratar de hacer algo mejor de lo que venía haciendo los otros libros, que bajo ningún punto de vista va en detrimento de los otros libros, porque las historias son todas diferentes, pero acá sí siento que me acerqué mucho más a lo que fui cultivando como ambición literaria con el pasar de los libros también. ¿Se entendió eso? Porque fue medio enquilombado. No, está claro. ¿Qué cosechaste de ese cultivo?
Y en principio, digamos, algo que a mí me desvelaba un poco como escritor, que era tratar de mantener un cierto equilibrio o una compensación entre tono y trama, ¿no? O sea, sentía que algunas novelas anteriores tenían historias ricas en términos de acciones y en términos de cosas que pasaban, y que por estar tan pendiente tal vez de complejizar la trama, no la volcaba con el tono que yo quería, ¿no? O sea, darle un poco más de textura poética, de profundidad, y de repente, bueno, Amor Seco en ese sentido creo que fue como el lugar al que quise llegar en términos de esto, ¿no? De la trama, la historia, pasan cosas y cómo se cuentan esas cosas están en un estado por lo menos de gracia en términos personales, ¿no? Sí, igual Claro. el lector lo nota eso. O sea, yo leí Los Infieles, Delfines en Venecia, me encantaron, me gustaron. Y acá noto que hay una evolución, o sea, no porque estos estén mal, ni todo lo contrario, pero hay como un crecimiento que, como escritor, en el manejo hay como una unión entre la trama y cómo se cuenta. Está muy bien escrito, Francisco. O sea, eso es lo que, al margen de que te pueda interesar o no algún tema, Sí, ¿no? sí, Eso claro. lo digo para el que lo quiera leer. Se nota que hay un cambio. Muchas veces uno lee libros de un mismo autor y siempre más o menos está en esa línea. Pero en esto yo noté que hubo un crecimiento muy importante. Sí. Tal vez lo escribiste totalmente en Los Hornillos. Por un lado sí, Ujú. quizás seguramente tenga que ver con eso también. Ujú. Y por otro lado también, como parte de una evolución o un crecimiento, también para mí es tener una fuerte autocrítica, ¿no? Cuando vos sos consciente de lo que te cuesta el proceso de escribir una novela y te das cuenta de que el resultado, independientemente de que te guste, no está cumpliendo plenamente tus expectativas respecto de tus ambiciones, bueno, llega un momento en el que cuando te sentás a escribir una nueva novela, un poco la presión de no caer en esos conformismos empieza a ejercer un pulso un poco más estable y de repente un compromiso también con la forma, ¿no? Es decir, listo, tengo la trama, bueno, ahora es el momento de invertir y comprometerme en la forma de decirlo. Y que sea una forma también, que para mí siempre es algo que por lo menos busco, a veces me pasa, a veces no, lograr sorprenderte a vos mismo, en el sentido de que algo que escribiste sin pretensión de humor te haga reír, Ujú. que algo que escribiste por ahí en la búsqueda de cierta textura poética, después releyéndolo digas, mira, nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que se me iba a ocurrir esto. Y eso para mí tiene que ver mucho con habitar el proceso de la escritura, de estar ahí y dejarse germinar como sea, enloquecer un poco también seguramente, porque es como un proceso arduo, por lo menos para mí. Soy una persona que por lo general escribe muchas horas de corrido y muchos días seguidos, como que para mí, para no irme de tono y para estar siempre como bien atento a todos los detalles de la novela, necesito escribir así. Entonces obviamente son procesos muy intensos. Y está bueno también que no te aturdan esos procesos. Y en esta novela en particular creo que fue en donde mejor pude mantener ese equilibrio, frágil equilibrio mental, emocional de cómo llevar adelante la novela. Igual a la hora de leerlo y terminarlo y todo es más emocional que mental, o sea, Sí. por lejos. Sí, igual hay algo que está bueno para mí siempre cuando se da esta experiencia de hablar entre autor y lector, y lo digo cuando yo soy lector también, ¿no? Y puedo hablar con la persona que escribe un libro, que hay algo de cómo llega el libro que quizás no tiene que ver estrictamente con la génesis, ¿no? Con cómo se creó el libro. Esta novela en particular nunca la escribí en un estado emocional más tranquilo. Es decir, tenía las anécdotas, algunas que me pueden haber pasado, otras que las torcí con la ficción para el lado que yo sentí que me convenía en términos de la novela, pero es la novela que menos me impactó emocionalmente escribir.
estaba tan obsesionado con la forma de escribirla, estaba tan obsesionado con la manera en la que iba tallando un poco las frases y iba buscando los recursos y todo, que sí, tal vez al final hubo una especie de, pero en el momento nada, fue como más ser rehén de mi propia obsesión de tratar de llegar a una forma de mi escritura mejor. Claro, yo no sé si será así lo que te voy a decir o no, pero por ejemplo Delfines me parece que es como más desde la desesperación, Sí. ¿no? Está escrito desde otro lugar que este que acabas de decir de Amor Seco. Eso ni hablar, porque sí, así 2 palabras Sí. respecto de las condiciones de producción de Delfines. Claro. Yo me quedé atrapado en un burgo medieval italiano en el medio de la pandemia con personas de la familia de mi exnovia que hablaban la mayoría solo en dialecto. Estaba completamente Rodeado ahí de sí. gente aislado, digamos. Estaba aislado, Claro. pero lleno y aislado, y entonces sí, esa novela surgió más como un ejercicio y un juego y una necesidad de liberación y de reencuentro con la patria, que era mi propia lengua, y me quedaba escribiendo todos los días entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, que era el momento en el que todo el mundo dormía, en la casa, en el pueblo y en Italia, porque no es que tienen así horarios tan nocturnos. Y entonces sí, estaba tal vez un poco más insuflada esa novela de una necesidad de sacar, ¿no? De sacar o de salir, o de huir, o de refugiarme. En tu lengua patria, digamos. En mi O lengua sea, patria. La lengua de uno es la patria, ¿no? De uno. Y en mi cosmovisión Sí. de las cosas, en donde de Claro. repente estaba como, la pasta se hace así, y Todo. era como, pero se puede hacer un poco diferente. No, boludeces acá no. Muy Entonces, estructurado. Todo. Sí, a ver. Muy en- tradicionalista, En muy... Italia tienen una estructura y una tradición y una rigidez que tienen razón, ese es el problema. O sea, que está bueno que sea así, y Es tienen bueno. fundamentos y está buenísimo. Después, nada, cuando se resbalan para otro tipo de cosas, por ahí no. Pero bueno, nada, en ese sentido, sí, las condiciones de producción de esa novela fueron mucho más vertiginosas para mí. En cambio, sí, Sí. en Amor Seco te doy la razón en que la escritura fue pura y exclusivamente en Los Hornillos, también entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, pero en un clima completamente distinto, en un silencio completamente distinto, y con una tranquilidad que al mismo tiempo a mí me daba la posibilidad de tener esa obsesión por trabajar la forma. Eso creo que es como, si tuviera que decir qué es lo que distingue la escritura de cada una de las 2 novelas, es eso. Es un contexto que definió muchísimo de las novelas. ¿Querés contar en 2 líneas, sin spoilear, obviamente, de qué va Amor Seco? A ver, Amor Seco es un poco la caricaturización, la ridiculización, la teatralización por momentos de una despedida amorosa. Sí, es la historia de una separación en donde los 2 componentes, Moe y Gemma, tienen algún tipo de adicción que los vuelve de alguna manera dependientes del otro, independientemente de qué se traten las adicciones, ¿no? Entonces hay un despegue, ¿no? Hay un despegarse, hay un desgarro que se va haciendo lento y doloroso, pero que en el medio, por una serie, digamos, de elementos que hay en la novela, fundamentalmente algunas drogas, se vuelve todo un poco más que ridículo, se vuelve o surrealista o se vuelve absurdo, y entonces en ese tránsito de cómo querer separar, o sea, cómo poder separarse de una persona que la ves en un estado de vulnerabilidad absoluto, pero que al mismo tiempo te está haciendo mal. Y creo que es una dimensión que más o menos todos en algún momento habremos pasado, ¿no? De querer separarnos y no poder, y que en ese tire y afloje pasen cosas ridículas, y que cuando finalmente se produce el desgarro, normalmente quedan 2 personas lastimadas, ¿no? Y entonces, un poco eso, lo que busca el narrador, Moe, obsesivamente también, es
tratar de que la despedida no contamine de muerte el recuerdo de esos 6 años de relación que tuvieron, porque la verdad que los necesita, no quiere sentir que durante 6 años estuvo con esa monstruosidad de la despedida con Gemma. Claro. Y bueno, si lo consigue o no lo consigue, está ahí adentro del libro. Sí, es como que tiene el proceso de empezar a separarse, ¿no? Es como una cosa así. Sí, y al mismo tiempo creo que tiene mucho algo que, no sé, yo igual hablo así, generalizo, por ahí me pasó solo a mí, digo, seguramente a todo el mundo le pasó alguna vez. Cosas que tienen muchos finales, ¿no? Siempre hay algo que parece que terminó y sigue un poquito más, y sigue un poquito más, y sigue un poquito más. Y hay también un poco un juego de reflexión respecto de qué son los finales, qué se pone en juego en los finales. Si un final tendría que ser algún tipo de resolución que esté a la altura y que legitime lo que fue la historia anterior, o un final simplemente es un momento en el que algo se termina, claro, y chao. Que es lo que pone nerviosa al lector, en este caso a la lectora, porque a él me daban ganas de decir, ¿por qué? No, bueno, sí. ¿Por qué? Claro, porque vos ves en las oraciones, bueno, sí, actúa de una manera o de otra, y vos sabés que va a ir al muere, ¿viste? Claro. Y vos decís, por favor, lo hace varias veces. Sí, sí. Tiene 2 opciones, o sí o no, y siempre va a elegir la que uno no quisiera que elija, por ejemplo. No sé qué va a pasar en otros momentos, pero te pone nerviosa. Va a empeorar y va a empeorar. Ay, te pone muy nerviosa este muchacho. Al menos me pasaba a mí eso, y por eso vas avanzando en la lectura, porque es muy amigable y muy fluido. O sea, pero bueno, te lleva a decir, no, ¿viste? Le hablas al protagonista diciendo, no vayas por ahí otra vez, no. Si te sirve algo, a mí también me desespera el protagonista de la novela. Y en algún punto, tal vez, incluso hasta necesité trabajar mucho más conscientemente sobre la forma, porque entendía también que esa forma de desesperar que tiene el narrador respecto de cómo toma decisiones, en una novela sin el tono adecuado puede ser exasperante. Podés terminar, digamos, tirando el libro por la ventana y diciendo tipo, no voy a leer más novelas donde el narrador sea tan pelotudo. Claro, Chao. no quise decir eso. No. Claro. Decís por qué, pero no te pasa eso de querer revolear, sino a ver cómo sigue esto. Porque ahí está, digamos, la que nombraste hace un rato, el tema de las adicciones. Hay todo tipo de adicciones. Sí, por en supuesto. este caso, esa es la adicción de él. Total. Que no sé qué es peor, porque es terrible. Y cuando lo lean van a saber de qué estamos hablando. Claro, y en todo caso creo que hay un juego de espejos de adicciones que para peor se van retroalimentando. Entonces ahí se genera, digamos, como un efecto progresivo, también muy, muy complicado para los dos. Y nada, yo también, digamos, por un lado, es un narrador que me da un poco de bronca porque toma decisiones así, que siempre son las que decís es la que no tenés que tomar. Pero es tan buen tipo. Pero tampoco creo que sea tan buen tipo. Si algo lo conozco, creo que tampoco es tan buen tipo. No sé quién será, pero es tan buen tipo. Pero sí creo que también va definiendo un poco cuál es el contexto psicológico y emocional bajo el cual está tomando esas decisiones, y bajo esa presión y ese aturdimiento y esa confusión, por lo menos le doy el beneficio de la estupidez no crónica sino circunstancial, como diciendo, bueno, muchas veces hemos estado en situaciones en donde por estar sobrepasados, incluso sistemáticamente tomamos decisiones que... No accionas bien, claro. Sí, y además es como en un pantano, ¿no? O sea, la forma más fácil de hundirse es como tratar de sacar la pata que tenés adentro del coso. Es como algo que no. Claro, yo cuando digo buen tipo me refiero a que es que no tiene maldad. Es un personaje que no tiene maldad. No veo eso en él, ¿no? Vos lo leíste todo. Sí. A mí, yo le comentaba a él, al principio se me hizo toda una montaña. Es una montaña rusa. Es una, sí. Pero de alguna manera terminás entendiendo, por un lado, que la relación es tal cual está relatada. O sea, no hay otra opción. A eso me refiero, no hay otra opción. Es tal cual está relatada.
Y después los personajes hacen lo que pueden con lo que tienen. Totalmente. O sea, Totalmente. no vas a ver esto que decís vos. Claro, te pone nervioso porque es algo que vos decís, empezás a tomar partido. Pero creo ¿viste? que el 99,9 Pero, lo haría, ¿eh? ¿Entendés? ¿qué cosa? Cómo actúa él, creo que la mayoría actuaría en ese contexto, en esa forma, en lo que le pasa, ¿no? No hay otra opción que agarrar ese camino. Sí. O sea, los dos iguales. Cada uno tiene su camino y bueno, se unen en algún lugar y demás. Pero no, directamente esa historia no iría para otro lado. No hay manera de que vaya para otro lado. Así. No, pero a ver, yo coincido plenamente con esta idea de no hay una justificación per se en relación con el narrador por qué hace todo lo que hace, pero un poco en función de lo que dice Javi es como si entendemos un poco que incluso nosotros y nosotras en nuestras vidas estamos haciendo un poco lo que podemos con lo que tenemos. Exacto. Somos mucho más condescendientes con el narrador en ese sentido. Y la novela va reverberando un poco esa idea, ¿no? De no hay tanto juicio moral ni siquiera de Moe a Yema ni de Yema a Moe. Es como hay más una frustración de cómo me gustaría que esto fuera un poquito diferente. Pero bueno, evidentemente no lo es. Y hay también algo del orden de a veces, primero, nadie nos prometió, nadie firmó un contrato que acá veníamos a la vida a pasarla solamente bien. Que evidentemente nos toca sufrir. Y a veces por muy pocos momentos, tanto Yema como Moe, en Moe se nota un poco más porque lo narra en primera persona, claro. Hay un poco esa metabolización de decir, bueno, toca esto. Ahora, digamos, lo que toca es este proceso de sufrimiento, de desgarro, y sobre todo también de que cada tanto aparezca una mueca de risa de las cosas absurdas y brutalmente absurdas y absurdamente dolorosas que van pasando en la trama. Entonces... Sí, total. Como dice él, o sea, se hace lo que se puede, se trabaja con lo que hay, ¿viste? Como uno dice. Y algo que dijiste recién, que leyéndolo, o sea, en ningún momento se te da por juzgar algo. Eso también es como un plus, ¿no? Del texto, porque no se me ocurre juzgar a ninguno de ellos dos. Hacia el final, porque al principio... Bueno, yo voy por la mitad. A mí me pasó que decía, me pone nerviosa él, porque vos estás de este lado y decís, no va por ahí, pero es como vos decís, dentro de ese contexto y todo lo que pasa, bueno, a lo mejor no le queda otra porque se hace lo que se puede. Pero no se me dio por el tema de juzgarlo. Es que a veces a uno le pasa, ¿viste? Con los personajes. Yo creo que... Porque me parecieron muy rotos, por un lado, ¿viste? Ella muy rota, y pasando por unas situaciones como que... Y el flaco... pie con bola. Y el flaco... y él... Digo, y el flaco... Yo pensaba como madre, digo, si a un hijo le pasa algo así, o los amigos, viste, que le digan, claro, o sea, porque a veces los amigos y la familia ven lo que no ve el que está en el problema, pero no, te moviliza un montón, eso es verdad. Hay un punto por ejemplo, ahí recién así como un golpe de vista rápido de partes de la novela. Sí me acuerdo, por ejemplo, que hay un momento en el que Moe es muy juicioso y es bastante jodido con su prejuicio o con su juicio respecto de los amigos de la amiga de Yema, que básicamente están en una especie de casona ahí de paternal, y es una especie de reducto de pseudo hipsters que básicamente viven de las mensualidades de sus padres, justificando una cantidad de consumo de drogas ridículo a fuerza de que un día mágicamente se van a despertar siendo grandes artistas del mundo de la cultura contemporánea. ¿Ves? Por ejemplo, ahí yo ya me doy cuenta de que incluso en mi forma de contarlo hay un prejuicio, o hay un juicio, o hay lo que fuera. Y eso creo que es algo que Moe también hace, que es: voy a ser prejuicioso, voy a ser juicioso, voy a decir abiertamente que yo también soy un tipo roto,
que no me puedo sacar, digamos, este patinaje conceptual de ver a alguien y automáticamente catalogarlo de cheto mantenido, drogadicto, nunca serás artista. O sea, todo ese tren. Y bueno, no sé si lo exonera. En todo caso, lo humaniza un poco más. Entonces se vuelve un roto consciente de su rotura. Y de alguna manera, no digo que eso lo vuelva entrañable tampoco, sino que decís, bueno, nada, prefiero siempre una persona más consciente de sus defectos que una persona que no tiene, o negadora, sí, claro, sí. o que no la ve o que lo niega, peor. Claro. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué aprendiste de Mou? ¿Qué te enseñó? Bueno, en algunos momentos sí de la novela, en este proceso de estar tantas horas con Mou, viste que por lo general a veces hay una crítica en donde decís, che, el narrador se parece demasiado al autor, ¿no? Es decir, hay ciertos vicios del autor que se trasladan al narrador. Bueno, en este caso fue un poco a la inversa. Iba construyendo al personaje e iba teniendo como por momentos cierta impunidad el personaje para decirlo todo y decirlo de una forma y sentir que estaba de alguna forma justificado porque lo decía de una forma más o menos elaborada y consciente. Entonces, bueno, en todo caso, algo que me gustaría, digamos, metabolizar a mí de Mou es que se puede decir todo, ¿no? O sea, como que hay una dimensión posible en donde se puede decir todo, pero si hay un cuidado de la forma y hay una búsqueda del respeto y hay sobre todo, fundamental, una intención del humor, de decir algo profundo y que al mismo tiempo haga reír bueno, nada, no sé si lo aprendí de Mou, espero que en ese sentido Mou me inspire un poco más para ser así, ¿no? Para no tener que escribir una novela para ser así. Hermoso. Muchísimas gracias, Francisco, por tu Muchas visita, gracias por la el tiempo. invitación. Gracias por todo. No, por favor. Feliz año. Feliz año para ustedes también. Igualmente. Gracias. Y nada. ¿Brindamos? Bueno, dale, vamos a brindar. Brindamos. Por los chin, proyectos, chin. por Amor Brindamos Seco. con Martín. Martín, Hola, querido. Nico. Salud. Todo tuyo, Martín. Tercer bloque del abanico. Estamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña Laura Steinman, mujer polifacética. Ella vive en el monte de Tras la Sierra, veterinario homeópata, ceramista de instrumentos étnicos y artesana de fermentos silvestres. Transforma las plantas de su entorno en vinagres medicinales y gastronómicos. Los he probado y son excelentes, me encantaron. Y esa misma búsqueda de lo esencial la lleva a la literatura. Es autora e ilustradora de 2 libros de narrativa fantástica donde el monte deja de ser paisaje para volverse magia pura. Estos 2 libros, por un lado, son El vuelo de los ángeles gitanos y otros cuentos, y Siesta carnívora. Bienvenida, Laura. Hola, bienvenido. Acércate al micrófono. Bienvenida a la jarrita. Hermosa la introducción, ¿eh? Es la primera vez que tenemos una introducción de este tipo. Sí, es un poco es una introducción al mundo fantástico A ver, y acuático. ¿de qué se trata? Son vasijas, botellas silbadoras de la cultura del norte de Ecuador, Colombia, Ajá. Funcionan con agua, ¿no? Es un sistema hidráulico perfecto que tiene miles de años. Ok. Entonces, cuando el agua va para adelante, impulsa el aire y suena el silbato que está adentro de la vasija. Ah, ok. Hermoso el segundo sonido que se escucha.
es el quiebre, digamos que cuando se hace la vasija se busca que el silbato haga un salto. Hace un salto, sí. Muy lindo, la verdad. Así que... Bueno, bienvenida. Bueno, imagínate que se hace, cuando se usa en forma terapéutica, se toca bastante tiempo Ahí está. se toca bastante tiempo y se lo va acompañando con otros sonidos. Entonces como que te lleva a un estado como, no sé si de trance, pero claro, un estado meditativo, sí. ¿Lo usás en algún momento en especial del día o en alguna situación en particular? Lo usamos cuando hacemos alguna sesión de sanación con mi pareja, o simplemente porque nos gusta tocarlo y un poco como que te relaja, te conecta con otra cosa. Nosotros que estamos en el monte, que tenemos poco agua, no tenemos mucha agua, nos conecta con el agua también el sonido que hace, ¿no? ¿Ustedes están en dónde? En Quebracho Ladeado. Ah, ok, acá Claro. cerquita. Sí, estamos relativamente cerca y bueno, el agua hace mucha falta. Ver el agua, escuchar las acequias y todo eso, bueno, la gente que tiene las acequias cerca, eso lo ayuda también, ¿no? Nosotros nos formamos como humanos dentro del líquido, ¿no? No se escucha el escucha? micrófono de Nora. Te quería preguntar, antes por ahí de entrar en todo lo literario, veterinaria o homeópata. Sí. A ver, contanos un poquito. Bueno, siempre me gustaron los animales, Ajá. pero así de una forma de muy chica, o sea, de 5 o 6 años. Recuerdo que mi mamá compraba pescaditos y yo los quería revivir en una palangana, y ese tipo de cosas. Y bueno, después ya sabía que quería estudiar veterinaria, y cuando terminé la carrera quería hacer fauna silvestre. Okay. No era que me interesaba mucho poner un consultorio y todo eso. Y quería entrar a parques nacionales, pero era una época en que las mujeres no podían. Y bueno... ¿No podían por qué? Porque no había escuela para mujeres de guardaparques. Y bueno, y después me las arreglé para ir buscando y irme infiltrando en el mundo de la vida silvestre una vez que me recibí, y trabajé muchos años con el aguaraguazú, que es un cánido que está amenazado de extinción, está en norte de Santa Fe, Corrientes, Brasil. Bueno, y ahí tomé conciencia realmente del daño que se le hace a los animales con las drogas, con todo lo químico, lo farmacéutico, y como que se usa sin ningún criterio. Ajá. Muchas veces, demasiadas. Entonces, bueno, me metí en todo esto de la otra medicina, otras posibilidades, y empecé como paciente a atenderme con homeopatía, y después empecé a estudiar. Así que bueno, ahora no la cambio por nada. O sea, es más, a mis perras, antes de ponerle una droga química, salvo que sea una urgencia, las atiendo con homeopatía. Sí, no es algo que lo digo y no lo hago, ¿no? Lo aplico. Y bueno. ¿Dónde notas la diferencia? O sea, quiero decir, ¿cómo te das cuenta la reacción de un animal que es atendido? A ver si se escucha tú. ¿Se escucha ahí está. ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Que es atendido con drogas y con homeopatía. ¿Dónde lo notás, dónde lo ves vos, la diferencia? Bueno, lo ves porque con una droga lo que pasa es que el animal se le calma el síntoma. O sea, te puedo dar muchos ejemplos, pero un animal que se rasca, por ejemplo, vos lo llevas a un veterinario tradicional, bueno, le va a poner un inyectable, le va a calmar la picazón, o sea, a la media hora o antes tal vez. Claro. Pero a la semana lo tenés de vuelta con el consultorio, poniéndole otra dosis, y por ahí cada vez más alta, porque hay un acostumbramiento a la droga. En cambio, con la homeopatía lo que se busca es estimular el principio vital,
que están todos los seres vivos, Ajá. en las plantas, en los animales, en los minerales también, Ajá. y equilibrarlo, porque no va al síntoma ese como es, le rascaba, ¿no? Va a la totalidad. Y tal vez lo de la piel queda en último plano. Ok, entiendo. Sí. Mirá vos, así trabaja la homeopatía. Así trabajar la homeopatía, así groseramente. Perfecto. Vamos a tu mundo literario. Sí. Contanos, a ver, acerca de tus libros. ¿Cuál de los dos es el primero que has escrito? ¿Y cómo entraste, digamos, Sí. cómo entraste al mundo de la escritura? Bueno, siempre me gustó escribir, me gustó leer siempre. En mi familia había libros, eso tiene mucho que ver con todos, ¿no? Siempre tuve mucha fantasía, digamos que eso me acompañó siempre. Y bueno, pasé de escribir borradores y papelitos y cositas chiquitas que después las perdía, a organizarme un poco más y a hacer talleres, Ajá. a hacer clínicas, y bueno, me decidí a organizar mi material y a plasmarlo acá en los libros. ¿Cómo llegás al primer libro que se llama? El vuelo de los ángeles gitanos y otros cuentos. Okay. ¿Cómo llegás a editarlo, a publicarlo? Bueno, yo tenía un taller que coordinaba en Rosario, que se llamaba Leyendo los clásicos de la literatura rusa, Sí. donde leíamos cuentos de escritores rusos clásicos. Uh-huh. Y también veíamos películas, yo las subtitulaba. Ah, mira. Yo había viajado a Rusia en esa época, bueno, y había aprendido ruso y me encantaba hacer todo eso. Bueno, un poco que eso me motivó a escribir más. Y bueno, organicé todo el material con ayuda de la profe, la coordinadora. Uh-huh. Y bueno, ahí salió el libro. Después digamos que las editoriales, más allá de que están interesadas en otro tipo de producto, Sí, porque sí, uno es entiendo. un producto finalmente, era muy complicado, ¿viste? No te contestan. Yo dije, bueno, a ver, encima tienen todo un estilo, porque las editoriales tienen todo su estilo, están con una serie que se llama y tiene la portada así. Bueno, dije, me voy a hacer mi propio libro. Ajá. Digo, lo voy a ilustrar yo, que me encanta dibujar. Bueno, ahí fue. ¿Y qué satisfacciones te dio este primer libro? ¿Qué es lo que viste, qué es lo que encontraste, que dijiste, ok? Bueno, más que nada, hicimos una pequeña presentación en Rosario. Ajá. El hecho de compartir y darle a los otros, porque más, o sea, hay todo un proceso antes de decir, bueno, vendo mis libros. Es una cuestión de darle al otro todo lo que vos tenés adentro. Ajá. Que no lo podés compartir en una conversación o en un... Es un mundo, es otro mundo, ¿no? Un mundo Claro. propio, que lo compartís y lo entregás para que otra persona lo viva. Exacto. ¿Cómo lo viviste vos? Claro. ¿Cómo llegás a Siesta Carnívora, al segundo texto? Bueno, en realidad había escrito mucho material, tenía muchos libros y muchas ideas. No es que no tenga más, pero bueno, ahora estoy como en un periodo del monte, ¿viste? Te lleva a otro estado, a otra frecuencia. Terminé de organizar el material de este libro y tenía Ajá. más cuentos que quería seguir plasmando. Y bueno, empezamos con con Siesta Carnívora. Escribí más y tenías más ideas que, bueno, las fuimos organizando y bueno, salió Y esta foto también la tomé yo. A ver, contame sobre esa foto. Bueno, ¿Cómo surge? ¿Por qué Siesta Carnívora en principio? Eso iba a preguntarte. Bueno,
En realidad, sí, el nombre, no sé, a todo el mundo le debe generar algo, a cada uno algo distinto, porque cada uno lo asocia con otra cosa. Hay un cuento que se llama así, Siesta Carnívora, y en realidad es porque el nombre de ese cuento, que para mí fue el cuento más importante o principal, porque hay una parte en que hay hormigas que se devoran a un bicho. Es verdad. Y es la hora de la siesta. Y el personaje está tirado en una hamaca paraguaya, una reposera, no recuerdo, y mientras él duerme o dormita, pasa eso en un rincón del patio. Hay unas hormigas sí. morfándose un bicho. Contame sobre la foto. ¿Cómo surge? Bueno, ¿Cómo se les ocurrió la idea? La foto, bueno, es mi pareja, Gabriel. Eso te iba a decir, es Gabriel. Sí, es Gabriel. Primero también me había puesto yo y él me había sacado a mí en la terraza, cuando estábamos en la ciudad. Y bueno, lo que se puso ahí es la botella de vino y el sombrero, ¿no? Digamos, el pájaro es artificial, un artificio. Ajá. Y todo lo demás, ¿no? Yo estaba inspirada ahí con los programas de diseño, estaba más enganchada, ahora ya estoy más distanciada porque es mucho, ¿viste? Cuando uno dice, ay, bueno, voy a hacer un libro, lo voy a editar, lo voy a ilustrar, y que lo vas a comercializar también, es mucho. Claro. Es mucho. En algún punto algo no sale bien. Y no. O se estanca o cuesta. Pero bueno, salió el librito y ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Bueno, yo no me dediqué a comercializarlo demasiado. Ajá. Digamos que más que nada me manejé con las redes, lo había puesto en Amazon. Ajá. De hecho en Amazon imprimí 2, Okay. una calidad de papel excelente. Ajá. Pero bueno, era un momento en que no se podía y estaba todo complicado con lo de afuera. Está en Amazon, de hecho, y a todo el mundo le gustó mucho. Ajá. Pero más que nada es la gente que me conoce, ¿no? Gente cercana. Después yo hice un PDF de uno de los dos, creo, del vuelo, y lo fui pasando, lo compartí y bueno, por ahí no tuve tanto retorno de lo que me solía decir mucha gente es que no se acordaban del cuento, no podían contarlo, no se acordaban de qué se trataba. Ajá. Porque por ahí leían varios y se les mezclaban. Claro. Bueno, Claro. Sucede, sí, es verdad, sucede. no sé si era un efecto, pero si le pasará a más gente o no, pero Claro, a lo mejor la muestra era muy pequeña. Claro. los dibujos son tuyos porque Sí. no Sí. escuché lo anterior. Perfecto. No, me encantan. Sí, la parte, yo te decía, la simpleza con las que están, o sea, cada relato, lo sutil, lo simple, te van llevando, más allá de la trama y la historia, te enganchás, porque es muy accesible, muy agradable la lectura de los cuentos de Laura. Y aparte las historias que están relacionadas algunas con mujeres, con el día a día, algo tan simple como lavar platos. El lavar platos de una señora que se encuentra muy triste y sabe que tiene visitas en su casa. Entonces dice, bueno, estoy obligada a mantener, a tener todo esto La limpio. limpieza. Claro. Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que le pasa a esa mujer que la verdad no tiene ganas de lavar los platos por la tristeza que está pasando? ¿Y qué es lo que sucede, bueno, hacia el final y demás? Esas cosas simples como hacen que todo, viste, que toda historia por ahí rebuscada o que... No, acá es, Claro, es lo la cotidiano. simpleza de lo cotidiano, Claro. exactamente. Ujú. Hay noté mucho en muchos cuentos, estábamos hablando con Romy eso, relacionados con el agua, con el río, con los barcos. Sí. ¿Qué es lo que te atrae de eso?
Y mi signo astrológico, Ok. Piscis. Piscis con ascendente en Piscis. No, bueno, me gusta el agua. Ok. Creo que aparte es como medio de transporte, el agua significa tanto, donde se disuelve todo, donde el agua que nutre las plantas, la tierra, que penetra todo lo que está seco, humecta. Ujú. Es inconsciente, o sea, el agua también me viene ese elemento como algo que no lo busco, ¿no? Lo que hablábamos al principio, y que yo no llegué a decir porque no me funcionaba el micro, que es de donde venimos, del líquido, ¿no? El líquido amniótico, o sea, es nuestro primer elemento, antes que el aire. Exactamente. Entonces, creo que tiene que ver un poquito, ¿no? Con eso. La fuente de la vida. Sí, sí. Me estaba acordando, hay mucho también de, así como lo cotidiano, de lo zonal, de la historia de esta chica que va a alquilar una casa muy precaria en Tras la Sierra, ¿no? Sí, sí. El entorno, el entorno geográfico. Exacto. Y se encuentra con que lo que alquila no es lo que le habían dicho, y se encuentra con un vecino que le cuenta cómo es la verdad en esta zona, que no hay que confiarse y demás. O sea, eso de lo cotidiano, y uno que viene de afuera, ¿viste? Y dice, no, acá me como el mundo, y bueno, pasan estas cosas como esta chica que confía y le sale mal. Sí, en realidad, como vos decías, para escribir no hace falta una gran historia. Tal cual. Tampoco, bueno, a veces hay gente que, bueno, escribe mucho, se autorreferencia mucho, ¿no? Que también es algo que puede ser medio denso. Pero hechos muy simples que ves, como tal vez un cartel en la calle, ¿viste? Son disparadores que hay en un montón de lugares. A mí me ha sucedido mucho de ver carteles y leerlos mal, ¿viste? Cuando vos lees. Sí, pasa. Bueno, es muy gracioso. A mí me pasaba mucho y me daba mucha risa y iba tomando nota de eso. Bueno, y después de ahí salían historias. Porque uno, o sea, como automáticamente vas formando toda una línea de pensamiento, y de que después, entonces, después, bueno, por ahí te estancás en un punto y lo dejás. No sé cómo sigue. Pero el tema de lo zonal, sí, bueno, era una época que había venido acá, todavía no nos habíamos instalado, yo había venido sola y había alquilado una casa y tuve, bueno, un montón de cuestiones. Y una forma, o sea, lo plasmé, digo, esto lo tengo que aprovechar y lo tengo que escribir, porque son vivencias que también las podés llevar a la cuestión cómica, ¿viste? A lo cómico, a lo irónico, a lo cómico, a la sátira, ¿viste? Porque por ahí hay personajes que en la vida real son así, pero cuando uno lo escribe es como que queda más expuesta los rasgos o cómo es la forma de los usos y costumbres de algunos lugares. Bueno, en ese cuento está muy claro la forma de hablar de la gente de acá de la zona, sí, las palabras que usan, los modismos, o sea, está muy claro quién es quién. Sí, sí. Sí, yo soy bastante escuchadora. Cuando estaba en Rosario, en la ciudad, que iba a bares, porque mi trabajo hacía un intervalo y me iba a un bar, yo escuchaba mucho todo lo que hablaban en las mesas, ¿viste? Que hay gente que por ahí no, pero yo escuchaba y no, ¿viste? Había cada historia. Y bueno, ahí es cuando la observación, ¿viste? Es fundamental. Estar atenta. Estar atento y tomar nota, y bueno, vas capitalizando un montón de material. O sea, si vos tenés miedo a tener una página en blanco y no saber qué escribir, y bueno, vas escribiendo si querés lo que viste en el día, como un ejercicio, ¿no? Y bueno, es una forma de dejarse llevar un poco por
por lo que pasa, no por lo que nos rodea. Ujú. ¿Te estás dejando llevar ahora por lo que pasa, escribiendo y demás? Estoy escribiendo poco. Ajá. Poco. Hay como una sequía, ¿viste? Nos falta el agua, nos falta el agua. Sí, tengo ideas, tengo borradores de cosas, pero un poco pasa que en casa no tengo lugar físico todavía, y andar con el cuaderno ahí en alguna piedra sentada todavía no me genera mucha. Pero bueno, de a poco, es como que hay que conectarse, y estuve también leyendo yo mis propios cuentos, que hacía mucho no los leía, y me reí bastante. Sí. Mira qué bien. Sí, Está bueno eso. sí. ¿Estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo? Ahora estoy con homeopatía bastante. Ok. Estoy leyendo casos de homeopatía. Ujú. Y bueno, ahí el médico homeópata tiene que escuchar, no te digo toda la vida de la gente, pero más o Pero menos, casi. ¿viste? La escucha. También yo tengo pacientes animalitos que no, Claro. pero tenés que escuchás al dueño y escuchás al perro o al gato, y escuchás a dos juntos, y también tenés que ejercitar la escucha, ¿viste? Y bueno, Y ahí tenés varias Ahí, historias. Claro, eso Entre- iba a decir Sí, ahí, sí. las historias que entre debe tener. perros, dueños. sí, ahí bueno, por eso es material confidencial. No, obvio. Se reserva, ¿viste? El secreto de... Y cuando no lees sobre homeopatía, ¿qué te gusta leer? ¿Qué género? ¿Qué autores? Bueno, siempre me ha gustado mucho lo fantástico. Estuve leyendo, espera que no me acuerdo, porque eran PDFs, y el problema es que los PDFs no me acuerdo bien los nombres. Había estado leyendo una novela Ajá. de una mujer, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, sepan Ya te voy a perdonar. acordar. No, pasa. Sí, estamos en unos días ahora, no sé qué pasa, si es como una epidemia de fin de año, que estamos todos como zombies. ¿Qué día es hoy? ¿Quién Suel- soy? Es así, ¿viste? Es como Pero es verdad. Es como que hay que estar muy en eje para no ser tocado por esa energía. ¿Tenés pensado un tercer libro? Me gustaría, sí. Ajá. Me gustaría, y bueno, a contrario de lo que me han dicho las profesoras, no me sale la palabra, que me han hecho ayudado con la clínica del libro o a organizar el material, que bueno, por ahí que busque un tema o un hilo conductor. Para que tenga un hilo. Y Ajá. me cuesta un horror. Ajá. O sea, es como una imposición, y que bueno, por ahí puede ser un buen ejercicio para mí. Claro. Ordenarme o proponerme algo así, pero no sé si vale la pena, tampoco sé si tiene sentido. Entonces de momento estoy escribiendo como venía escribiendo, en ideas y digo, bueno, de repente digo, y si elijo este tema, y donde vivimos estamos tan rodeados de naturaleza, Claro. digo, ¿qué voy a escribir sobre la naturaleza? Pero si, viste, pero bueno, de repente es lo que... Sí, tenés que seguir tu propio deseo, a ver Claro. por dónde Sí, donde sí. fluís, digamos. Sí. De momento sigo escribiendo cosas cortas. Ajá. Una vez había intentado con una novela Sí. que era interesante porque el material tenía mucho, que era toda una correspondencia cuando yo vivía en Italia, pero no prosperó. Y bueno, ahí quedó como un borrador. No era el momento. No era el momento. Bueno, tal vez en algún momento Se retome. se sí. retome, tal cual. Ahora es el momento de los cuentos, digamos. Ahora es el momento de los cuentos. Así Los voy a leer, los quiero leer, así que me lo tenés que prestar. Si quieren que Sí, vea sí. de alguno, Dale, por favor. había elegido uno que tiene que ver con el agua. Mare Nostro. Adelante. Bueno, tiene algunas ilustraciones. Sí, lo vi. este, Me acuerdo. pequeñas. Bueno, no sé si leo todo, es corto, vos me decís. Una introducción al cuento. Para que se queden con las ganas justamente de leerlo y no contar el final. Bueno, tiene que ver con una vivencia que yo tuve, Ajá. que viajé, pasamos unas vacaciones en San Clemente, Sí.
San Clemente del Tuyú, y ahí está Punta Rasa, y hay una albúfera. Hay una parte donde el Río de la Plata se mezcla con el océano, el mar. Y ahí, bueno, ese fue un poco es el escenario donde sucede el cuento. Perfecto. Y todo lo que se ve ahí, toda la interacción entre los pequeños seres que viven en la playa, los cangrejos. Los cangrejos, que ahí abundan. Sí. Está bueno, está muy claro, muy detallado en el cuento. Es increíble, y bueno, eso me motivó a escribir este cuento, que se trata más que nada de eso, de lo que pasa y de una persona que va a escribir ahí a una casa. Hay un par de palabras que no conocía que las tuve que buscar en el diccionario. Sí, te Tal creo, cual. Sí. No se usan más algunas palabras que Ok. no. Mare Nostro. Recién llegado al tajamar, abrí la valija y me senté. Saqué las piedras que se me habían metido en los zapatos. Miré mi pie izquierdo, al que siempre le sucedían cosas, ahora surcado por la textura de la grava. Después de refrescarme un poco, puse en orden mis papeles en la mesita de jardín para sentarme a trabajar. Era un martes y pasada una hora me levanté a caminar alrededor del estanque. Hojas de sauce traídas por el viento giraban cerca de los bordes redondeados de mayólica. Por la picada que se abría hacia la playa, vi a las gaviotas volar. Desorientadas, parecían no saber dónde bajar para alimentarse. Tomé los binoculares y apunté hacia donde el río se funde con el mar. Los cangrejos permanecían ocultos en sus cuevas de arena sin terminar. El agua se las robaba y la marea aprovechaba para tocarlos. Aguardaban que subiera para deslizarse cual surfistas que se aventuran al mar. Por la tarde, fuera de la casa, yo me sentaba en la galería y dedicaba las horas mirando hacia el estuario hasta que cayera el sol. Aguas marrones, aguas marinas, aguas saladas me convocaban a un encuentro inevitable. Más tarde, con la luna llena, una multitud de aves me sorprendió. Se juntaban al otro lado de la isla de arena, desafiando la entrada del agua hacia la laguna. Se oponían a que el mar avanzara. Lo habían decidido junto con otras aves migratorias. Chorlitos, gaviotines, espátulas rosadas que se daban un banquete en una parada de alocada migración. En la albúfera, donde el sabor del agua salada hiere las papilas de ignotos bivalvos, el sol ennegreció las algas. Otros cientos de pequeños cangrejos rosados transparentes se organizaron en marcha hacia el médano incipiente. La marea se pronunciaba y lentamente las lenguas de agua traían espumarajos que inundaban las cuevas de las almejas blancas. Vi cómo se hundían bajo la arena, refugiándose del calor y de la sequedad. Con mi pie dibujé un círculo en torno a una montaña. Ayer la laguna asomaba a 30 metros de la casa. A veces se desbordaba y no había nada que hacer, solo esperar que la canoa llegara. Hoy me levanté y con el agua hasta los tobillos, desde el zaguán pintado de azul, me puse a mirar. Miré el río, que sin ser invitado rondaba la galería y se bamboleaba. El ruido del oleaje contra los zócalos me daba sueño. Sentado en el banquito de madera blanco, me giré para cebarme un mate y retomé mi postura de vigía aficionado. Ingravidez. Desde abajo de las molduras del único ángulo sin humedad del techo, una araña de patas largas bajaba hasta el marco del cuadro de los abuelos. Mare Nostro. Mare Nostro. No te funciona de vuelta el micrófono, Mare Nostro. La sucesión de imágenes que te surgen en la cabeza es terrible, porque vas recorriendo, haciendo todo el recorrido de todo lo que esta persona está viendo, está sintiendo, hasta oliendo. Sí. Es hermoso todo el tránsito, todo el recorrido que hace. Me encanta también, más allá de esto, la lectura de un cuento en una radio. Sobre todo de una escritora de acá de Tras la Sierra, así como estuvo antes
Francisco. Está buenísimo. Me gusta. Decime, sí. Sí, en realidad las imágenes a veces, o sea, hay gente que las puede metabolizar y hay gente que le cuesta, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la elección de cada persona, ¿no? De leer algo o no leerlo. Tal cual. Pero a veces bajar una imagen de lo que uno tiene en la cabeza al papel y hacerlo de una forma linda no es fácil. No, tal cual. Todo un trabajo. Sí, es un trabajo que es como cuando te dicen, bueno, en inglés una frase es corta y en castellano es larga. Exactamente, tal cual. Laura, hermoso el cuento y el libro, que lo he leído, lo devoré. Ojalá puedas escribir antes que nada un próximo, sí. Exactamente, y antes que escribir, reconectar justamente con la escritura. Me gustaría que termines de vuelta con el sonido de la vasija. ¿Cómo no? Feliz año para vos, para Bueno. Gabriel. Muchas gracias por... ¿Se me escucha acá? Ahora sí. Ah, perfecto. Estoy de notera. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, me encantó venir también. Buenísimo. Nos vamos con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del...? Botella silbadora. Botella de agua. silbadora. Sí. A ver. Cuarto y último bloque del abanico. Hermosa la entrevista con Laura, la verdad. Nos sorprendió la botella vasija. La botella silbadora. Botellita silbadora. Bueno, vamos una vez más con Perdón. Sacha Libros. Cierto que ahora estoy así. Sí. Tengo algo entre mis manos. Una librería con vista a las sierras y una curaduría de catálogos para quienes aman la lectura, con más de 25 años de experiencia librera. Te ayudan a encontrar el libro que estás buscando. Literatura, ensayo, filosofía y poesía, amplia variedad de literatura infantil, libros sobre música, cine, fotografía y arte. También podés participar de sus talleres, seminarios y usar el espacio de coworking. Sacha Libros, abierto de lunes a sábados de 10 a 13 y de 18 a 20:30 en Avenida del Sol 46, Local 4 Merlo. El Instagram de Sacha Libros, @SachaLibros. Un abrazo a Emilio y a toda su gente. Recuerden que pueden acercarse y por ahí los que están pensando en regalar libros para Reyes, se O pueden en cualquier llevar momento una linda del opción. año regalen libros. Obviamente, no es necesario esperar. Bueno, se me escucha ahora porque hoy tuve unos problemas con los micrófonos, pero por favor. Adelante. Bueno, les cuento algo. Estuve con una editora de Flanell, Edith Testa, que me obsequió el último libro que sacaron, de Gabriela Buscemi. Se los quería agradecer desde el programa de radio. Perfecto. Así que después cuando lo lea, les cuento. Así que muchas gracias, Edith y Gabriela Buscemi y la editorial Flanell. ¿Cómo se llama? Nunca nadie cuidó el jardín. Ahí está, ahí se ve la tapa. Muy linda tapa, me llama la Sí, atención. muy linda. Y muy linda edición, el papel, la letra. Letra gigante. Sí, justo para mí. Dime. El lunes pasado, que yo no estuve, el lunes 22, Exacto. se cumplieron, a ver, del año 72, ahora ¿cuántos años serían? 53, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, porque el 13 de octubre de 1972 ocurrió un hecho bastante desgraciado en la cordillera de los Andes, en el paso a Chile. Algunos deben recordar que se había caído el avión que transportaba a los uruguayos. Era un vuelo de Montevideo
a Santiago de Chile y cayó un 13 de octubre de 1972. A mí ese hecho me conmovió profundamente porque yo tenía 11 años y nunca me lo olvidé. Y además se siguió por la televisión toda la búsqueda. Iban 45 personas en el avión y en un momento, no los encontraron y la búsqueda cesó. Pero habían sobrevivido 16. Hubo 16 sobrevivientes, la mayoría unos chicos jóvenes que eran de un club de rugby. Y lo que a mí mucho me conmovió particularmente, que lo veía Carlos Páez Vilaró, que es un artista uruguayo, el que creó Casa Pueblo en Uruguay, un artista, su hija también hoy es artista, que también la admiro, y él continuó la búsqueda y él seguía insistiendo en que su hijo estaba vivo, que estaba entre los que estaban en el avión. Unos años después, él escribió este libro, Entre mi hijo y yo, la luna. Empecé por otro, Martín. Yo leí 3 libros sobre el hecho. 2 de 2 sobrevivientes y uno del padre de Carlitos Páez Vilaró, que era Entre mi hijo y yo, la luna. Es muy conmovedor este libro. Además de dónde parte, ¿no? Que él miraba la luna, pensaba el papá, y decía, mi hijo está vivo y debe estar viendo lo mismo que yo. Y después hablaron entre ellos cuando se reencontraron, cuando los rescataron, y su hijo había pensado lo mismo. Entonces es muy conmovedor este libro. Después está Carlitos Páez, que escribió Desde la cordillera del alma, sobrevivir a los Andes y superar las tragedias de la vida. Y esto lo escribió muchos años después. Y otro que leí es el de Coche Inciarte, Memorias de los Andes. Él ya falleció, pero escribió, 46 años después, escribió este libro, contando todo lo que le pasaba. O sea, son sobre un mismo hecho, una misma situación, 3 miradas no diferentes porque el hecho es el mismo, pero son distintas. Una es desde un padre que busca a su hijo y los otros 2 de 2 sobrevivientes con diferentes situaciones en las vidas posteriores, ¿no? Así que si quieren leer sobre ese hecho, que después se llamó el milagro de los Andes, como un milagro de Navidad, porque ellos los terminan rescatando un 22 de diciembre, y creo que después vuelven para el 24, vuelven a Uruguay. Así que hay muchísimos libros sobre esto. De hecho, también está el que se hizo sobre el libro que se hizo la última película. Tal cual. La Sociedad de la Nieve, creo que se llama, y después está sobre el que se hizo también Viven, también es sobre otro libro. Pero estos son los 3 que rescato, que leí, que me gustaron mucho. Les quería leer algo al respecto de las fiestas. Pasamos en estos momentos. Me gustó algo que escribió Sinbololo. ¿La conoces a Sinbololo? Me suena, che. Ella tiene unos escritos en Sudestada, siempre publica. Es escritora, poeta, ilustradora. Es un alma muy sensible, tiene unos textos muy lindos. Y ahora para las fiestas escribió esto que me gustó mucho y se los quería regalar. A ver. Les deseo unas fiestas respetuosas. A todos nos quedó incorporado el deseo de felices fiestas como una especie de muletilla para saludar a quienes queremos. Y no hay ninguna duda de que es un saludo hecho con la mejor intención. Pero pensando en todas las realidades, las vivencias personales y lo diferentes que somos, me parece que lo mejor que nos podemos desear es la posibilidad de pasar unas fiestas respetuosas. Que el respeto por nuestro corazón y el de los demás prevalezca por encima de todo protocolo. Unas fiestas respetuosas permiten crear ese lugar tan íntimo para sentir lo que sea necesario, sin tener que sostener nada. Unas fiestas donde haya respeto por la angustia de aquellas personas que en estas fechas no la pasan nada bien o extrañan porque perdieron a alguien o no se sienten con fuerzas para festejar.
Respeto por quienes piensan diferente y no se dejan llevar por lo que desean los demás. Respeto por quienes ponen luces y adornos y creen que estas fechas son una oportunidad para compartir y festejar. Respeto por quienes necesitarán silencio. Respeto por quienes la pasan solos, ya sea por elección o por circunstancias personales. Respeto por los corazones que abren la puerta de par en par, pero también por aquellos que se cerraron un poco con el tiempo. Ojalá nos regalemos eso, comprensión. Que cada persona pueda estar estos días lo mejor posible. Y si son fiestas felices, en paz y con salud, entonces será mejor. Pero que primero sean con respeto. Nos deseo eso. Excelente, me quedo con el respeto a nuestro corazón. Hermoso lo que escribió, gracias, Ingololó. Muy lindo, che. Bueno, ¿querés saludar a alguien antes de terminar el último programa del año 2025? ¿Alguien en particular? No, siempre a mi familia, Ajá. que los quiero muchísimo, a mis hijos, mi marido, a mis amigos. La verdad que un año, mientras estemos hoy todos juntos, está más que bien. Bueno, agradecerte a vos, Javi, por este año, y a Romy por la oportunidad de estar acá en la radio, por hacer el Te Recomiendo que tanto nos gusta, por reírnos, por tomar, beber. Que nunca falte. Que nunca falte, las risas y el buen vino. Y bueno, espero que tengan un buen año a los oyentes, a los que nos ven después por YouTube, que sea un buen año, por lo menos que en el año pase alguna cosa que deseen realmente de corazón. Okay. Aunque sea una, pero que se haga realidad. Que se haga realidad eso. Buenísimo. Y sigan su deseo siempre. ¿Sí? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos sin perjudicar a un otro, porque no hay necesidad de perjudicar a nadie para que uno alcance las metas. Con respeto. Con respeto. Bueno, yo de mi parte quiero saludar a mis viejos, que los vi hace poco y están muy bien, la verdad, súper contento, muy feliz de haberlos visto. A mis viejos, a mi familia, mis hermanos. También contento de haber recorrido estos meses del abanico, la verdad que muy lindos. Estoy muy orgulloso de este espacio porque es el único en el que se habla de libros, el único espacio en radio, en televisión, en Instagram, lo que se te ocurra de acá de la zona que habla sobre libros. Y la verdad, hoy en día escuchar un cuento por radio no es pavada. Uh-huh. Ya lo sabemos, lo que son los celulares y demás. Bueno, no es una mera pavada escuchar a una mujer o a un hombre leyendo un cuento y a las 9, 10 de la noche. La verdad que es impagable. Y bueno, un beso enorme a Romy, que siempre nos hizo el aguante desde las redes, de todo su trabajo que hizo por detrás. Y bueno, el Te Recomiendo, que también nos abrió la puerta para llegar acá. Exacto. Como idea, así que... Y a toda la gente que siempre se acercó al Te Recomiendo. No me olvido de las chicas que cada mes se acercan a Dumay. Uh-huh. Bueno, que les Martín. cambió la vida. Sí, exactamente, así lo han dicho. Hay una que va al Te Recomiendo que dice, me cambió la vida. Me parece muy Besito, bien. Vir. Martín, querido, ¿vos querés saludar a alguien desde tu espacio si te funciona el micrófono? Me parece que van a tener que hacer una inversión acá en el micrófono. Sí. Todo muy lindo, pero... Me censuraron todo el tiempo, no me dejaban hablar. ¿Funciona o no Ni funciona? al operador le funciona el micrófono. Esto ya es el colmo. Qué tristeza. Tristeza no en fin. Qué tristeza. Al final todo lo que dijimos no sirvió de nada. Sí. Ahí está, a ver si. Bueno, nada, feliz años, que sigan los éxitos. Un placer compartir este programa, la verdad que es verdad. Yo nunca escuché programas de libros, más allá que soy operador hace un par de años, pero muy lindo. Quiero felicitarlos porque muy lindo, muy prolijito, impecable. Muchas gracias. Y felices fiestas, feliz año. Y que sigan los éxitos. Feliz siglo. Bueno, feliz año para vos también y muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan, que nos hacen el aguante. Y bueno,
Nos veremos en algún momento, esperemos 2026. Nos escucharemos. Bueno, chau, chau. Feliz año. Adiós. Feliz año para todos. Nos vamos y con todas. un tema de Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight.